Lo que podemos hacer es esto. ¿Ustedes recuerdan el caso de Andrés Alpiste o más o menos o lo tienen que repasar? Sí, lo recuerdan. Sí, yo lo Bien, leí Sí, para hacer el... sí, 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 profe. perfecto. Bueno, tomo una hoja. Bueno, vamos a hacer lo siguiente y es esto. Pensemos de antemano en el investigador. Vamos a dividirlo por bloques. Esto, aunque no hagan las preguntas, no importa, pero ¿cuáles creen ustedes que serían los bloques de información de este testigo? Eh, ¿Cuántos años de antigüedad en la fuerza? Eh, Sí, la acreditación, sí, eso. sí, principalmente eso. La jerarquía, si tiene personal a cargo, Entonces, cuáles son sus tareas, quizá también. bien, entonces Sí, dijimos identidad, las distinciones. jerarquía, distinciones, si tiene gente a cargo. Bien, esto a grandes rasgos, ¿no? En Ujú, relación a la parte más fuerte. Después recordemos que este testigo tiene debilidades también. ujú. ¿Se acuerdan cuál era la debilidad del testigo? Sí, tiene Sí, que algunos está peleando por un sesgos. ascenso. Un posible ascenso, sí. Sí, Claro, que necesita hacer todo, o sea, que es claro, que está esperando un ascenso y que todo le tiene que salir bien, digamos. que orienta toda la investigación al piste, no busca otra línea de investigación. Sí, o sale, dijo. Exactamente. Bien, Ay, yo eh, pido perdón de antemano, que van a ver que hay muchos animales alrededor mío. Ah, Eh, Aviso por las dudas, pero no se están acostumbrando al nuevo lugar. mm, Así que están como muy mameras. está Por las perfecto. dudas. claro, Bueno, van a están presenciar la clase también. Buenísimo. estresados de la mudanza. Y sí, obvio. Bien, bueno, entonces tenemos la acreditación, tenemos la supuesta debilidad y después tenemos, digamos, un gran bloque de información que sería las actividades o diligencias que hizo. Ujú. Bien, agrupémosla. ¿Cómo sería, por ejemplo, las diligencias para titular, ponerle títulos? Un segundo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Por lo menos a grandes rasgos. Investigó superficialmente y allanó. ¿Eso sería? Bien, entonces, esperen. Allanamiento es una actividad que hizo. La recolección de pruebas Bien. La recolección te referís al secuestro, al secuestro que sería el secuestro del arma y los del arma precintos. y los precintos de la vivienda del piste. Bien. ¿Y qué más hizo? ¿Se acuerdan? Eh, Tomó la denuncia, si mal no recuerdo. Exactamente, muy bien. Tomó la denuncia. Tomó la denuncia. es el que después observa las cámaras y también, eh, o sea, su investigación siempre fue direccionada. Él dice que ve la patente de Alpiste y bueno, ya, con eso está suficiente. Nunca lo ve de frente, o sea, en las cámaras no lo muestran de frente, Bien, pero él ya lo da por hecho. bien. Bueno, entonces, si es que no hay ningún tema más, sería, por un lado tenemos la acreditación del investigador, que serían los años de... Ahí entró Oscar. Por un lado serían los años de antigüedad, la jerarquía que tiene, que en realidad sería primero la jerarquía, después los años de antigüedad, si tiene distinciones, si tiene gente a cargo. Ujú. Por ahí podríamos preguntarle en qué consiste la actividad propiamente dicha de él. Ujú. Bien. Y luego, la debilidad que vamos a ver dónde la dice el testigo, pero tenemos que está esperando un ascenso. Entonces, por ahí el testigo tendría que ensayar una posible justificación a eso, ¿no? Ujú. Después tenemos dentro de las actividades, si las organizamos en orden, primero.
Va, el orden se lo dan ustedes, ¿no? Pero digamos, primero toma la denuncia, luego con eso mira las cámaras, número dos. Después ve la patente, cuatro, hace el allanamiento y cinco, hace el secuestro del arma y los precintos. Ujú. Bien. Y además, creo que Y está, la no, ropa y eso, también. y la ropa, ahí está, El buzo azul, el famoso buzo, buzo azul. el buzo azul. Bueno, recuerden que nosotros en esta oportunidad seríamos fiscales y lo que queremos es acreditar todo esto. Entonces, el desafío ahora es tratar de hacer preguntas abiertas, ¿sí? Para que salga esa información. Entonces, Faustino, ¿vos te sabés la declaración o...? No, yo estaba al lado de la defensa, pero si quiere que me la pase. Si total, yo tengo presente los datos del caso. Que me la pase por privado y la leo. Ah, perdón, pensé que hablaba de Ah, preguntas. No, si te sabés la declaración del el INO, del comisario Lino. investigador, La tengo presente, sí. la No sé sabés. qué tanto para un interrogatorio, pero. Bueno, ¿querés repasarlo un poquito o estás bien, como consideres? A ver, es una página. No, son dos páginas. Eh, y en un rato lo hago, en 2 minutos lo leo. Bueno, vamos a hacer así, vamos a darle 5 minutitos como para que él se organice Bueno, en cuanto a la información y demás. Ustedes también pueden tener tiempo ahí como para chusmear un poco y vamos haciendo preguntas abiertas.
Yo ya estoy listo. Yo estoy listo, profe. ¿Está listo? Perfecto. Bueno, a ver. Entonces ahora estamos con el investigador. Bueno, ¿alguien quiere arrancar para romper el hielo? Y buenas tardes. Indique por favor su nombre completo y su cargo. Obstinó. Hola. Ay, creo que se desconectó o se fue. No, no, estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, Ah, bueno, listo. Ahí va de vuelta, ¿eh? Bueno, buen día, mi nombre es Matías Lino. Soy investigador de la policía de la provincia. ¿cuántos años de antigüedad tiene la fuerza policial? Ingresé a los 18 años, tengo ya casi 20 años de antigüedad y cuento con 3 felicitaciones en mi legajo y un reconocimiento por ascender de categoría. ¿Tiene personal a cargo? Em, ¿Lo dice en algún lado eso? Libre, sos libre de decir lo Sí. que... Eh, bueno, sí, en mi carácter de investigador sí cuento con un cuerpo a mi cargo. Bien. ¿A qué se dedicaba específicamente el 19 de abril de 2017? Estaba trabajando en la oficina. Mm. Después de la toma de conocimiento del hecho, ¿dónde se encontraba usted ese 19 de abril cerca de las 17 horas eh, en la oficina. en la Estaba oficina? trabajando. Mm. ¿Y cómo toma conocimiento del hecho que afecta al señor Ignacio Girasole? Porque entró una señora de unos 65 años llamada Elsa con un señor golpeado, en estado de shock, que la verdad no hablaba. Eh, en principio entró muy agresiva, quejándose de la política, de la policía y de muchísimas cosas más. Nos dijo que lo había visto todo golpeado, que lo tocó timbre mientras ella estaba viendo la novela. Eh, Después de un rato, bueno, se calmaron las cosas y pude hablar con Girasole y tomarle la declaración. ¿Qué medidas tomó usted inmediatamente? ¿Llamó Inmediatamente, al médico de la seccional, ¿no? O algún médico que se acercara? sí, sí, y al momento empecé a revisar las filmaciones de lo que había ocurrido para constatar. Y luego de tomarle declaración a la víctima, ¿cuál fue la primera medida de investigación que realizó? Ya se me adelantó, ya me dijo que vio las cámaras. Ya te me Sí, adelantaste. sí, lo he dicho, revisé las cámaras Sí. para recabar los indicios, justamente el tramo que denunciaba está casi totalmente cubierto por las cámaras. Bueno, ¿pudo identificar el vehículo utilizado Sí, era un Peugeot 106 Bordeaux con patente CLP 017. y la titularidad del vehículo lo pudo determinar? Eh, el vehículo pertenece al imputado y aparte coincide con el perfil de los dos sospechosos que estaban cerca del auto. En base a eso, ¿qué medida judicial solicitó y obtuvo?
y solicité y se me concedió un allanamiento para dentro de 4 días. Estamos hablando del 23 de abril. Ujú. Eh, ¿Quién atendió el allanamiento inicialmente cuando se llamó al lugar? Y fuimos a buscar al imputado Andrea Alpiste, pero nos terminó atendiendo su tío, que Ujú. nos hizo pasar, fue muy, muy colaborativo. ¿Y qué elementos se secuestró en el domicilio del señor Alpiste? Secuestramos un arma de fuego registrada a su nombre, distintos precintos, como los que había descrito la víctima en su pertinente declaración, y también un buzo azul marino que coincide también con lo que se ve en las cámaras de seguridad. Ujú. No sé si alguien más quiere preguntar, Vero. Bien. ¿Alguien quiere hacer más preguntas? No preguntaron por la reacción del señor Bueno, Andrés. no, pero no me quiero tomar todas las preguntas, por eso la idea era que el resto participe también, por eso pregunto. Bien. Angie, ¿buscar a alguien o no? No, yo por mí que siga su lema, está entretenido. Profe, por mí que siga Zulema, yo estoy con una computadora de un amigo que vino de Estados Unidos, que es entrenador, y me Ah, está pidiendo que se la ayude a resolver y estoy escuchando la clase, pero estoy con mi con eso. cabeza en la otra Ok, cosa. bien, A ver qué me faltaba. Video más patente, secuestro del arma, ya está, la cortada del imputado. Eh, ¿Actuó conforme al protocolo, a la cadena de custodia respetada? Sí, por supuesto. El imputado dijo que le robaron el auto el 18, pero el hecho fue el 19. ¿Usted pudo acceder a esa denuncia? Sí, él la exhibió, pero Exhibió. bueno, optamos por descartarlo. Ay, no tengo más. No bien, sé. bien. Ay, ¿se Hice- escucha ahí? sí, Bien. Bueno, no sé qué me faltó. Un montón de cosas seguramente, pero como no, pensé que no, íbamos a hacer. no, por ahí el tema está en que tal vez sigo escuchando preguntas sugestivas, pero fuera Ah, de eso, por ahí lo que podríamos hacer es buscar la manera de cómo preguntar abierto. ujú, Bien, o sea, en sí, toda la información que habíamos fijado de antemano en general están, pero por ahí faltaron profundizar algunos aspectos. Pero ujú, bueno, no importa, vamos, podemos intentar hacerlo de vuelta. Yo voy a irme echando algunas preguntas. ujú, Obviamente, la idea es que Faustino se atenga lo más que pueda al relato que está consignado en el caso. Eh, ¿Y por qué? Porque eso nos va a forzar a nosotros a tratar de sacar la información de manera abierta, ¿sí? ujú, Entonces, si quieren, empiezo desde el inicio y ustedes en todo caso van echando, los que quieran, van echando preguntas para profundizar. Recuerden que el testigo es el protagonista, ¿sí? perfecto. Bien. Bueno, señor testigo, quisiera preguntarle acerca de su nombre completo. Bueno, buen día, mi nombre es Matías Lino. Matías Lino, ¿a qué se dedica usted? Eh, yo trabajo en la policía, actualmente cumplo las funciones de investigador. ¿En qué fuerza de la policía trabaja específicamente? Eh, ¿En investigación? ¿Se dice así? Más allá de esa función, hay varias fuerzas, digamos, la bonaerense, la federal, Ah, prefectura. ¿En cuál de todas ellas claro, usted trabaja? en la bonaerense. En la bonaerense. Y ahí usted me refirió que se dedica a la investigación.
exactamente. Quisiera preguntarle que nos explique, que así el jurado puede comprender en qué consiste la investigación. Consiste en tomar las denuncias y hacer la pertinente investigación para determinar quiénes son los imputados, cómo fue el hecho y así ver eh, quién, quién debe ser aprendido y quién no. Bien. Y usted refirió que está en la bonaerense. ¿A qué edad ingresó No, de joven, a los 18 años. y cuál es su antigüedad en el cargo? Eh, y ya voy a cumplir unos 20 años. 20 años. ¿Y cómo fue su trayecto durante la bonaerense? No, bastante bien. Ya tengo 3 felicitaciones en mi legajo. Me falta solamente un reconocimiento para lograr el ascenso. Y, digamos, usted refirió acerca de las distinciones y acerca de que le falta adquirir el ascenso. Eh, Ahora quisiera preguntarle sobre si en relación al momento del hecho, si usted sabe por qué fue convocado a este juicio. Sí, por supuesto, porque yo soy el que formulé la denuncia y realicé el allanamiento. Bien, ahora quiero llevarlo al momento de la denuncia. ¿Cómo se entera usted del hecho? Yo me entero básicamente por el propio denunciante, el señor Girasole, al momento de que entró a la comisaría una señora de unos 65 años, gritando que habían encontrado a un sujeto en malas condiciones, golpeado, choqueado, que era propiamente el señor Girasole. Eh, y bueno, después de un rato, cuando las cosas se calmaron, pudo hablar y ahí me formuló el hecho. Y qué fue lo que le llegó a decir del hecho? Y dijo que lo habían secuestrado, que le habían apuntado con un arma, eh, eh, que lo habían metido dentro de un auto, Mm, cuestiones que después ya constataría yo por medio de la investigación. bien. Y ahora le consulto, luego de que usted escuchó el relato, ¿qué actividades hizo? Eh, lo primero que hice fue a llamar llamar a atención médica, le escuché sus declaraciones, revisé las cámaras de seguridad y posteriormente, ya un par de días después, realizamos el allanamiento. Quisiera preguntarle ahora acerca de el procedimiento del médico. ¿Qué recuerda de eso? Eh, no, le limpiaron un poco las heridas y le dieron analgésicos. Y en relación a las medidas que hizo posteriormente, Revisé las filmaciones, casi la totalidad del trayecto estaba cubierto por las cámaras y bien, pude ahora constatar. sí. Ahora quisiera preguntarle sobre lo que usted vio en las cámaras. Eh, bueno, básicamente coincide con lo que relata la víctima. Dos sujetos lo interceptan al señor Girasole y lo meten dentro de un auto. No se noticia mucho porque no hay mucha claridad en las cámaras y se saludan hasta que parece formalmente. Si no ves el desenlace, cómo terminó el señor, pensás que lo están invitando a subir de amistad, te diría. Ujú. Y estos sujetos que usted refiere, ¿qué características tenían? La cámara estaba muy difusa, pero se llegaba a ver a un señor de unos 2 metros de altura, muy grande, muy corpulento, de buzo azul marino. Ambos encapuchados, así que no se distinguían los rasgos faciales, pero coincide un poco con el señor Alpiste. ¿Y usted dijo que revisó las cámaras?
Aparte de ver a estos sujetos, ¿vio alguna cuestión más de interés para la causa en esas Eh, cámaras? no, no se llega, bueno, se llegaba a ver el vehículo al que se subieron, se llega a ver a las dos personas, cómo entra y cómo se va. No, no se distinguía mucho más. Y en relación al auto que usted refiere, ¿qué recuerda? Es ¿Color? Un Peugeot 106 Bordeaux. La patente era CLP 017. TLP 0017. Ahora quiero preguntarle por las diligencias, si usted hizo, por las diligencias que usted hizo con posterioridad. ¿Qué hizo después de eso? Sí, realizamos un allanamiento en el domicilio del titular registral del vehículo, ¿Y quién resultó el titular de registral del auto? el imputado Andrés Alpiste. Ahora quiero preguntarle respecto del allanamiento. ¿Cuál fue el resultado? Primero, explíqueme cómo fue el procedimiento y luego cuál fue el resultado. Bueno, nos presentamos en el domicilio que tiene constituido, tocamos timbre, Andrés Alpiste no estaba presente, nos atendió su tío, nos hizo pasar, empezamos a registrar las pertenencias, encontramos un arma de fuego, registrado a su nombre, distintos tipos de precintos, como los que el señor Girasole describe, que le pusieron en sus manos, y un buzo azul marino es básicamente igual al del que se ve en la filmación, en las cámaras de seguridad. Y con esos elementos que encontró en ese lugar, ¿qué hizo con posterioridad? Con posterioridad, llegó a Andrés Alpiste al domicilio. La verdad que se tornó una actitud bastante violenta, empezó a gritar bastante y tomó la decisión de prenderlo. Lo aprendieron. Sí. Eh, bien, ahora quisiera preguntarle sobre volviendo sobre los elementos que encontraron, ¿qué medidas tomó respecto a esos elementos? Eh, y los secuestramos para ofrecerlo como prueba. Los secuestró. Eh, y ahora quisiera preguntarle entonces acerca de al momento en el que usted aprende al señor Alpiste, eh, ¿qué intercambio hubo? Para que pueda profundizar en ese sentido, ¿qué intercambio hizo el señor Alpiste? Usted Eh, dijo que estaba hostil. ¿En qué consistió esa hostilidad? sí, estaba muy hostil negando su participación, que decía que los precintos eran para atar las redes, eh, hablaba de que el vehículo había sido robado, que tenía una denuncia, pero bueno, lo descartamos. Lo descartamos también por comentarios que hizo también el tío sobre que estaba endeudado con un prestamista, que debía mucho dinero, ya le habían dicho que le iban a cagar a trompadas, en palabras de él. Bien. Entonces, para cerrar este cuadro de diligencias que usted hizo, solamente recapitulando lo que usted ya refirió, usted entonces luego del allanamiento secuestró un arma, secuestró precintos, Y ¿es un buzo así? submarino. Y el buzo azul. Bien. Y todo esto cumplió con los protocolos que se usan, digamos, en todos los procedimientos. Eh, sí, estábamos autorizados por la justicia lo consideramos que es prueba conducente. Bien, nada más preguntas. Bueno, ahí al final se complicó un poquito, pero no importa, pues yo pregunté sugestivo, es medio difícil también improvisarlo un poco, pero bueno, más allá de, digamos, de cómo uno formularía, porque a ver, esto es improvisado, no practicamos nada con Faustino, pero a mí digo, lo que me interesa es
si surgió toda la información o faltó algo. Yo advertí que me faltó algo preguntarle, pero bueno, no sé ustedes si Y advirtieron. del lado de la fiscalía, para mí bien. O sea, en un interrogatorio te preguntaría por las huellas que no se encontraron, o por los testigos, los vecinos que decían que era buen pibe también. El arma también faltó que la tenía registrada a su nombre, Claro. que se le secuestró. Una pregunta sugestiva sería que yo le pregunte si él tiene sanciones disciplinarias. Es que es justamente esto mismo lo que yo les iba a decir. Como todavía no vimos objeciones, Ah, el tema es el siguiente. Si bien preguntarle directamente si tiene sanciones o no sería sugestivo, como estamos en la acreditación, las preguntas cerradas están habilitadas. Pero supongamos que nosotros lo hacemos de una manera súper sugestiva, es decir, usted tiene sanciones, ¿cierto? Bien, o sea, es mm, una pregunta que sin lugar a dudas es es sugestivo. sugestiva. La idea sería esta, que todavía no lo vimos, pero para Ujú, que la otra parte pueda objetar, tiene que haber un perjuicio. ujú, Y el perjuicio en realidad no es un hecho controvertido este dato de las sanciones. De hecho, en el contraexamen seguramente lo van a usar. Entonces, más allá de que, digamos, es una pregunta sugestiva, el tema es que eso le tiene que generar daño, ¿bien? No es solo objetar por objetar. Bien, eso en la vida real, digamos. Y lo mismo cuando, o sea, por eso también es que, todavía no lo vimos, pero cuando uno formula objeciones, tiene que fundar por qué se está oponiendo a que se realice una pregunta. No, sugestiva, bueno, listo, está bien, el juez hace el lugar, pero después el mismo, o sea, el mismo defensor le va a hacer la pregunta como que no hay interés. Entonces, en ese aspecto de litigación, a ver, no tiene sentido objetar una pregunta por sugestiva si de todas formas esa información va a ingresar. Bien. Esto en términos de litigación, ¿no? Obviamente también sucede que por ahí los demás, digamos, la otra parte lo que quiere es incomodar al litigante y tratar de que se equivoque, que se olvide cosas y que a veces las objeciones generan eso, ese efecto de interrumpir la línea del interrogatorio y demás, pero bueno, el tema es que, digamos, para que ustedes se queden tranquilos, también lo que tienen que saber es que todas las objeciones tienen que tener sí o sí un perjuicio y si no lo tienen, no corresponde hacer la objeción. O sea que, digamos, en términos de litigación, una objeción sin un perjuicio concreto está mal hecho. Bien, esa es por eso yo también lo pensé, pero por eso yo les dije, a mí de las cosas que me faltaron, me faltó la debilidad, pero cuando él empezó a hablar de la felicitación, le iba a preguntar justamente por eso, pero digo, prefiero hablarlo después con los compañeros para que se entienda por qué en determinados casos es correcto preguntarle sugestivo y por qué en otros no correspondería. Este sería uno de esos supuestos, ¿sí? Pero bueno, la idea es, más allá de porque, digamos, la información, por ejemplo, la que hiciste vos, Zulema, cuando le fuiste preguntando cuestiones, fue surgiendo. Lo que pasa es que por ahí no profundizamos. Entonces, para profundizar, vieron que por ahí es como que yo volvía sobre algunos temas. Y bueno, quiero que hablemos del allanamiento, sobre las cosas que usted hizo. Entonces, a veces, por ahí capaz que el testigo no se da cuenta de lo importante que es, pero no es solo el allanamiento en sí, sino el secuestro, porque yo puedo allanar es técnicamente ingresar una morada ajena, con orden judicial o sin orden, bueno, después vemos un tema de garantías, como es un allanamiento válido, bla, 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 pero digamos, no me alcanza solo con hacer el allanamiento, sino siempre el allanamiento tiene una finalidad, ¿cuál es? De secuestrar efectos relacionados con la causa. Entonces, por ahí yo quería insistir sobre eso, pero ¿por qué? Porque en términos, o sea, si uno tiene que cumplir efectivamente el rol de fiscal, no alcanza solo con hacer el allanamiento, sino además decir, bueno, entramos en este lugar y encontramos esto y lo secuestramos, porque este es un dato relevante. Lo que en definitiva, luego, cuando termine todo el juicio, en los alegatos de clausura uno los va a valorar y en realidad son esos tres elementos: la cámara de seguridad, la secuencia que él ve, porque esa secuencia la dice el policía, el investigador, quiero decir, cómo fue la secuencia. ¿Se acuerdan que el testigo dice, no, pareció un abrazo normal, ¿no? Entonces, eh, después hay otros datos que los va a completar la propia víctima, que siente que le apoya el arma y demás.
por eso acá no surgió. Pero bueno, ese es un dato importante. Después está lo de que presta, mira las cámaras y ve el número de la patente, otro dato que vincula al piste. Luego, ¿por qué? Por eso yo le pregunté quién era el titular registral, Andrés Alpiste. Bueno, ¿qué hizo después? Bueno, fuimos y hicimos el allanamiento. Como que es toda una secuencia que trata de contar un relato para que quien no conoce la causa y el jurado pueda entender qué fue lo que pasó y esas medidas por qué son relevantes. O sea que seguramente ahora no las va a entender, pero si yo tengo que producir esa información tiene que salir para luego yo poder valorar en los alegatos de clausura y poder tener por probado que estas personas estuvieron involucradas en el hecho, entre ellas Andrés Alpiste. Bien, que es toda prueba indiciaria que lo vincula. A lo que nos faltó entonces un poco de práctica, a mí principalmente, porque yo sentía que las preguntas que yo le hacía ya quedaban como Suje- atrás. Claro, ya él me las había respondido antes, como las había armado yo. sí, Entonces, bueno, sí, por ahí lo más eh, sí, por ahí lo más difícil es tal vez escuchar al testigo, porque muchas veces el testigo no declara como nosotros queremos, entonces lo más difícil es escuchar al testigo y si esa información que da nos alcanza o si hace falta profundizar un poco más. Entonces, por ejemplo, no sé, secuestramos cosas. Bueno, en relación a esas cosas que usted vio, ¿qué hizo? Ya le ponemos el qué adelante, da la apariencia de que es una pregunta abierta. Entonces ahí el testigo tiene que esforzarse por ver, bueno, que hay algo relevante que me está preguntando. Bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? A veces los testigos se acuerdan, a veces no, pero bueno, eso ya sería otro tipo de técnica, otra estrategia a realizar. Pero bueno, acá lo que tendríamos que ver que no salió es lo de que estaba esperando un ascenso, que obviamente esto como al no haberlo ensayado, lo que faltaría es pensar cómo justificaríamos esa debilidad, porque sabemos que la contraparte se lo va a preguntar. Entonces, bueno, tal vez pensar en, bueno, cómo podemos acreditar sin hacerla sugestiva de que está esperando un ascenso y cómo eso no interfiere en nada en las diligencias, ¿no? En el proceder, porque en definitiva, al ser testigo nuestro, que ahora somos fiscales, lo que tenemos que probar es que este es un testigo idóneo, experto en lo que hace, que tiene tantos años de investigación, tantos años de trayectoria y demás, que tiene un currículum intachable y que lo que le falta o el déficit es menor a todo lo que realmente hizo. Pero bueno. Bueno, y eso que este tipo de examen directo no incluyó incorporación de prueba material, pero vean cómo si a este examen directo le agregamos incorporación de prueba material, como los precintos, el arma o las cámaras, porque este caso yo se los di así pelado, pero este caso se completaba también, yo tenía por ahí las pruebas, los precintos, una cámara borrosa que no se ve nada y después la patente y el buzo azul. Entonces eso también nos va a demandar más tiempo, ¿sí? De preparación. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto fue simplemente una primera muestra de cómo podríamos intentar de que quede acreditado toda la experticia y todas las diligencias de testigo. Ahora, lo que tendríamos que hacer, y cerrar esto, lo que tendríamos que hacer es, bueno, ya sabemos, ya tenemos claro cuáles son las funciones del examen directo, ¿sí? Ahora lo que tenemos que conocer como un dato relevante es cómo hacemos el contraexamen o para qué sirve el contraexamen, ¿sí? Entonces mi propuesta es, para la clase que viene, ya que hoy no llegaron, la idea sería, pobre, lo tengo a Faustino, pero bueno, como él ya se aprendió el testimonio, lo que podemos hacer es que él se lo, digamos, volver a hacer el testimonio, digamos, y la idea que sigue es empezar a pensar en el contraexamen, ¿sí? Líneas de contraexamen. Ahora vamos a ver bien qué es y demás. ¿Bien? En definitiva, para dar un cierre, digamos, a este tipo de testimonios, que en este caso es un testigo experto. Hola. Ah, pensé que se había tildado. Que en este caso es un testimonio experto, por ahí. Y tal vez la manera más correcta de que no se nos pase información es, obviamente, uno puede pensar en qué pregunta hacerle, pero esto previo que hicimos, bueno, ¿qué le tenemos que preguntar? Bueno, en la acreditación, bueno, año de antigüedad, jerarquía,
Y dentro de los bloques de información, ¿cuáles son las tareas fundamentales de este tipo de personas? Por ejemplo, si interviene un médico o un perito, bueno, ¿cuáles fueron las tareas que tenía encomendadas? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Y qué relevancia tienen esos resultados en el caso concreto? ¿Sí? Y obviamente eso va a requerir mucho ensayo. ¿Bien? Bueno, entonces la propuesta Sí, sería, sí, Angie. perdón. Sí, No, si sí. podrías repetir esto último, de cómo sería como el ideal, el modelo ideal. Claro, Gracias. del examen directo para expertos y para testigos, para peritos, quiero decir, es, por un lado, trabajar toda la línea de acreditación, ¿sí? Que en general la idea es, no, no siempre, pero en general la idea es poder trabajar la acreditación de manera previa para que demuestren la experticia o el conocimiento. Bien. Después uno dentro del interrogatorio de los bloques de la información puede volver sobre algunos puntos, pero la idea es que ni bien arranque este testimonio, nosotros sepamos que es experto, que tiene formación, que tiene antigüedad y todo lo demás. En algún momento vamos a tener que meter la debilidad, que eso dijimos, tenemos que practicar con el testigo y ver cómo podemos mechar esa debilidad, cosa de que nos haga el menor daño posible, que en esta oportunidad no lo pudimos hacer porque, bueno, fue improvisado, ¿sí? Luego, tenemos que analizar el testimonio y ver cuáles son las diligencias, ¿sí? O actividades relativas a su rol, a su función, que son elementales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál era la tarea que se le encomendó? En el caso del perito, bueno, ¿cuáles eran los puntos de pericia? En el caso del policía, ¿qué actividades hizo? Bien, tomé la denuncia, me llamaron por teléfono, fui al lugar del hecho, me entrevisté con tal, luego con esa entrevista surgió esta información y después fui a tal lugar, hice un allanamiento, después de ese allanamiento pasó el secuestro, esos elementos quedaron secuestrados y fueron colocados conforme a la cadena de custodia y fueron preservados en fiscalía, como para darle un cierre a todo, ¿no? Porque acá el caso decía, abajo, viste, en el testimonio, decía que todo cumplía con la cadena de custodia. O sea, que era un dato que el testigo podía decir. Bien, después vamos a ver en cada caso si sea lo mismo, pero si es información que surge del caso, podemos organizarlo de ese modo. Entonces, luego de que identificamos todas las actividades que hizo y que son relevantes, es bueno, cómo esas actividades se relacionan con lo que yo pretendo probar. En este caso, el que vimos recién es que el secuestro del allanamiento, el secuestro del arma, de los precintos y el uso, se hicieron en la casa de Andrés Alpiste, ¿no? Entonces, esa es la relación que tiene el caso, que ahora va a quedar ahí en el aire, pero que después yo los voy a retomar cuando haga los alegatos de clausura. Esas serían líneas generales, cómo abordar este tipo de peritos y de testigos expertos, ¿no? Que por supuesto vamos a ver que hay determinadas actividades que van a requerir por parte de nosotros que nos expliquen qué consiste tal o cual cosa. Por ejemplo, cuando yo le pregunto al testigo, él dice, soy investigador. Bueno, ¿en qué consiste la tarea de investigación o de investigador? Bueno, entonces explica, de acuerdo al caso, que, bueno, investigar es recolectar evidencias, ta. Bueno, lo mismo con el médico. Bueno, usted perito forense, o médico forense, o médico autopsiante. Bueno, ¿en qué consiste su actividad? Bien. ¿Hace cuánto tiempo se desempeña? Bueno, todas preguntas que sirvan para ilustrar al jurado por qué el testimonio de esta persona es relevante. ¿Sí? Obviamente va a ir cambiando de caso a caso. Seguramente en el caso de Manuela González va a ir enderezado hacia un lugar en específico, ¿no? Sobre qué métodos aplicó, qué técnicas, conclusiones, bueno, eso lo van a ir viendo ustedes, pero en definitiva, digamos, hay en el caso de peritos y testigos expertos, el nivel de exigencia en cuanto a profundización de temas es mayor, ¿bien? Sobre todo cuando, no sé, por ejemplo, dice, bueno, no, le dio una cuchillada en el, en el hemitórax derecho. Bueno, ¿qué es emitórax derecho? Y bueno, como vimos en los videos, bueno, tratar de ilustrar lo mejor posible a qué se refiere el médico o o el policía con esos términos tan estrictos, ¿no? Que se escapan a- al conocimiento común. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los policías suelen hacer patrullaje. Bueno, en el ideario nosotros sabemos qué es patrullaje. O tareas de prevención. Bueno, tal vez nosotros los abogados es más familiar. Pero bueno, ¿usted a qué se dedica? Estoy en hago tareas de prevención. Bueno, ¿en qué consisten las tareas de prevención? Y aunque el caso no lo diga, hay cosas que se pueden inferir y que no sería mala fe. Las tareas de prevención
No sé si lo saben, pero esto en relación. ¿Se acuerdan que yo les dije que está bueno que uno vaya profundizando en el caso de acuerdo a lo que tengan que litigar? Bueno, los policías básicamente, uno podría pensar, ¿sí?, que tienen dos funciones. Vamos a ubicarnos en la bonaerense, que es, digamos, lo que más conocemos, ¿sí? Pero en la bonaerense tiene dos funciones principales, que son prevención e investigación. La prevención siempre es antes del delito. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que antes de que suceda un delito, la policía tiene tareas para evitar que el delito acontezca. Por ejemplo, en lugares nocturnos, apostarse en determinada esquina o dar determinadas vueltas alrededor de ciertas cuadras o ciertos barrios que son peligrosos, o también hacer consignas, digamos, colocarse en una esquina, por ejemplo, y empezar a requisar automóviles o pedirle los papeles a quienes conduzcan motos y que si llevan casco, si no llevan casco, sobre todo si son dos personas arriba de la moto, porque eso da la idea en los términos comunes que pueden llegar a ser motochorros, por ejemplo. Entonces se hace ese tipo de actividad. Bueno, todo eso es prevención. Y la otra función, que es la de investigación, es particularmente la que hace la policía científica, ¿no? Que tenemos aquel policía que se instruyó y que se dedica a todo lo que tiene que ver con accidentología. Es decir, que cada vez que ocurre un siniestro vial, va al lugar del hecho, lleva los instrumentos, toma las medidas para determinar, bueno, quién fue el auto invitente, a qué distancia pasó un hecho de otro, qué velocidad y demás. Bien. Esas dos tareas Y son, también, sí, perdón, profe, que también una actividad que distingue la policía científica es si el sujeto está vivo o muerto. exactamente, exactamente, Eso porque, también lo tienen bien diferenciado. exactamente, sí, por ejemplo, si si por ejemplo la persona está viva, pero ha sido embestida, ¿qué se hace? La autopsia no, porque el tipo está vivo. Entonces, ¿qué se hace? El reconocimiento médico legal. Bueno, le hicimos un reconocimiento médico legal. Bueno, ¿en qué consiste un reconocimiento médico legal? Que sería el RML que figura en todas las IPP, por ejemplo. Y el reconocimiento médico legal consiste en la intervención que toma el médico de policía de una persona que prima facie aparenta haber sido víctima de un delito. Entonces, ¿y eso de qué se trata? Bueno, el médico le inspecciona, le hace una revisión corporal, revisa sus signos vitales, si está lúcido en tiempo y espacio, bueno, y demás. Y todos esos datos se van consignando en un acta. Y en esa acta tiene que figurar el estado en que esa persona es encontrada. Si tiene moretones, si tiene escoriaciones, si tiene cortes y demás. Bien. Bueno, Profe, sí, está la prevención y la represión del delito, sí. también otra función que tienen. Claro, sí. Por ejemplo, ¿qué sucede? Podría ser el caso, bueno, en los casos de urgencia, que son los supuestos del 222 del Código Procesal nuestro, vieron que la regla, para hablarles de un caso concreto. La regla general es que los allanamientos, como medida, es una medida que la pide el fiscal, tiene que identificar qué casa se debe investigar, a quién pertenece y cuál es la finalidad. Eso se lo pide al juez de garantías dentro de nuestro sistema. El juez de garantías lo que va a evaluar es si hay mérito para ese allanamiento, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que describir el fiscal? Bueno, que fulano y fulano de tal estarían implicados presuntivamente en la intervención de un hecho criminal que ocurrió en tal lugar, que en esa oportunidad vestían tales ropas y que un testigo dijo que esas personas podían llegar a vivir en tal lugar. Bueno, toda esa descripción fáctica la tiene que hacer el fiscal, la tiene que pedir por escrito y luego el juez de garantías que determina si es procedente o no es procedente. Bien, ¿cuándo no puede ser procedente? Por ejemplo, cuando el allanamiento es impreciso en cuanto a las cosas que se van a buscar. Bien, secuestre todo lo relevante para la causa. No, pero eso solo no alcanza. Antes tiene que describir cuál era el hecho que se estaba investigando, cuáles fueron las pruebas que se tuvo y por qué considera necesario el allanamiento. Bien, Eh, eso por un lado. Eh, Pero supongamos que, digamos, la policía está apostada en una esquina y ve a alguien corriendo y una horda de personas que lo van persiguiendo. Eso
Criminal fácil podría ser que a esta persona que están persiguiendo es porque acaba de cometer un delito. Entonces, digamos, si la persona ve esa secuencia y uno de los que está corriendo al otro le dice, me robó, la tarea del policía es hacer cesar sus efectos, en este caso de que el delito de robo, hurto, lo que haya pasado. Entonces, lo primero que va a hacer es aprenderlo. Entonces, lo va a aprender en la vía pública. Y si se metió en una casa y la policía lo estuvo persiguiendo, que es un caso de urgencia propiamente dicho, no necesita orden y puede entrar. Y se le Flagrancia ahí. Exactamente, y se lo puede llevar sin necesidad de orden judicial. Bien, bueno, a eso también, bueno, justamente, vieron, ustedes muchas veces saben por intuición, más o menos, que hay distintas tareas que hace la policía. Entonces, digamos, para poder, es decir, los que hacen prevención seguramente van a saber mucho más, van a tener mucha experiencia más de lo que se hace en la calle que aquellos que están especializados en, digamos, en todo lo que tiene que ver con la científica. Y lo mismo al inverso. Bien. Por eso es que también las tareas están delimitadas, ¿no? Entre qué es lo que hace la policía de prevención, qué es lo que hace la otra y demás. Bueno, Perfecto. Y algo sí. también para agregar es que la gente que es de científica les obligan tener horas de prevención sí o sí. Yo claramente vengo de una familia de policías Mm, y mira, sí, y nada, o sea, yo tengo un hermano que es fallecido en servicio sí. y él era, trabajaba en científica y a él lo obligaban a cumplir horario de prevención. O Ujú, sea, no sé, hacía jornadas, 12 horas en científica y tenía que cumplir 6 obligatorias de prevención en una esquina que nada que ver. ujú, Generalmente están como que tienen una mentalidad diferente de lo que es el delito en sí. Eso ujú, es muy raro, o sea, llama mucho la atención porque es como que un policía puede tener dos pensamientos distintos, o sea, como que dentro de la misma fuerza bonaerense vos tenés el agua y el aceite. ujú, sí. Eh, sí, como que en ese sentido también científica está re preparada, como que todo el mundo cometió un delito, menos el que demuestre lo contrario. Claro. Mira, y sí, son los gajes del oficio. Sí, sí. Bien. Bueno, y lo Y además mismo, es súper sí, interesante todo lo que, de todos los informes y todo eso de prepara científica, nada, si les interesa, ahí en internet, en el Ministerio de Seguridad, todo eso, hay muchos expedientes como ejemplo y cosas así que, nada, están buenísimos. Si les gusta todo lo que es criminología y todo eso, lo recomiendo. sí. Bueno, por ahí para agregar algo a lo que dice la compañera, bueno, relacionado con el tema de fuerzas y demás, por ejemplo, en los casos de violencia institucional, o sea, en los casos en donde personal de servicio, sea funcionarios públicos, sea de la bonaerense, de la federal, cometen apremios o vejaciones contra personas detenidas o digamos, que están, digamos, que el Estado es posición de garante o que, digamos, es extraída de la vía pública y después es detenida, también hay determinado tipo de lesiones, ¿sí? Que son propias de la violencia institucional. Por ejemplo, esto como dato de color no tiene nada que ver con lo que vamos a ver después, pero por ejemplo, cuando fue uno de los, no sé si fue el penal de Magdalena, bueno, fue un caso hace poco, no fue ese, fue otro, pero fue relacionado a personas que estaban detenidas en un penal de La Plata. No recuerdo ahora exactamente cuál, pero justamente, si bien no era la bonaerense, porque ahí interviene el servicio penitenciario, las lesiones propias que se cometen en actos de servicio en general se realizan con las tonfas, con, digamos, con el palo, digamos, el palo negro, ese que le vemos, como ellos no pueden llevar armas, digamos, las lesiones, ¿dónde se las suelen hacer? En las plantas de los pies. Esas lesiones son típicas de, digamos, de ser hechas con ese tipo de instrumento. Bien. Entonces, en determinadas áreas temáticas hay lesiones que son propias de determinados ámbitos. Y justo como estamos hablando de esto, justamente en estos casos en donde está involucrado la fuerza policial de cualquier fuero, no importa, el fiscal tiene la obligación de apartar esa fuerza y otra fuerza tiene que investigar. Por ejemplo, si fue la bonaerense, tiene que convocar a la Policía Federal para que investigue. Bien, lo mismo el inverso. Eso nada más. Ya nos fuimos, pero, pero bueno, me pareció interesante poder decírselos.
Bien. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver contra. Vamos a ver varios PowerPoint, porque a mí me interesa que por lo menos empecemos a hablar algo de la técnica y después vamos a ver algunos videos, seguramente esta y la que sigue, esta clase y la que sigue, como para que ustedes tengan una idea de por qué es importante el contraexamen y para qué nos sirve a nosotros. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Bien, Sí, sí, se ve. bien. Entonces, lo que vamos a ver por un lado es las diferencias sustanciales entre el examen directo y el contra, como primer lineamiento general, que tiene que ver con esto. Hasta ahora lo que nosotros vimos es que en el examen directo son todas preguntas abiertas y algunas cerradas, que en general el examen directo suele seguir un orden cronológico, ¿sí? De cómo van sucediendo los hechos. Otras veces podemos elegir también un índice temático, pero mayormente suele ser un orden cronológico. Acá en el examen directo el personaje principal es el testigo y la idea es que sea el testigo el protagonista y que el abogado tenga un rol, si se quiere, más bien secundario. El examen directo tiene por función dos cuestiones. Por un lado, acreditar el testigo, ¿sí? La acreditación que nosotros vimos, y por otro, probar las proposiciones fácticas. ¿Se acuerdan esto de esas proposiciones fácticas, las que integra el alegato de apertura? Y dijimos, bueno, vamos a probar que el día 10 de agosto del 2025 Juan salió de su casa, tomó un arma de fuego que tenía escondida en sus ropas, fue hasta el domicilio de María, le disparó 3 veces. Bueno, eh, el examen directo yo tengo que poder entrevistar, o sea, hacer un examen directo que permita acreditar alguna de esas proposiciones fácticas. Primero, que Juan salió de la casa, que Juan tenía un arma, que Juan fue hasta la casa de María y luego que le disparó 3 veces y que María murió. Entonces supongamos son 5 proposiciones fácticas. El examen directo, con el testigo que yo tengo a cargo, tengo que probar alguna de esas proposiciones fácticas, salvo que se trate de un testigo que haya visto todo y que me sirva para probar todas las proposiciones fácticas, pero eso en general no sucede en la mayoría de los casos. Bueno, como contraposición, justamente lo que tiene el contraexamen es que las preguntas por excelencia van a ser todas preguntas sugestivas. Recordemos que las sugestivas son todas aquellas que se preguntan, que se contestan, quiero decir, por sí o por no. ¿Sí? Es decir, ¿usted se llama María? Sí. ¿Usted tenía un vestido rojo? Sí. ¿Conducía un auto? Sí. ¿Tenía un arma? Sí. Bueno, toda esa lógica. ¿Sí? No hay preguntas que arranquen con las preguntas típicas que suelen ser qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. No, ese tipo de preguntas son propias del examen directo. En cambio, en el contraexamen, quien tiene que tener dominio, digamos, de esa técnica es el abogado, y aquí ya no va a interesar el orden cronológico de cómo sucedieron los hechos, sino que el contra es exclusivamente temático. ¿Por qué? Porque el contraexamen no puede repetir todo lo que ya se dijo en el examen directo, sino solamente aquellos aspectos que son sustanciales. ¿Sustanciales para qué? Pensemos en esto. Cuando un litigante está en ejercicio del contraexamen, le va a estar haciendo preguntas a un testigo que no es propio, que es de la contraparte, y que mayormente, si ya como estamos en el contraexamen, ya hizo un examen directo y ya dijo cuestiones o cosas que son favorables a la acusación, por ejemplo. Y nosotros somos defensores. Entonces, nosotros como defensores, en el contexto de un contraexamen, lo que tenemos que hacer es preguntarle lo que consideramos que puede dañar la teoría del caso de la Fiscalía, por un lado, o que puede sumar a nuestras propias proposiciones fácticas. Ahora ya lo vamos a ver. Por eso, ¿qué va a pasar? Que de un contraexamen, tal vez tengamos contraexamen más breve que el examen directo y solo abocado a determinado eje temático, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que lo que tenemos en cuenta, en el caso del policía que vimos recién, el policía, no, el investigador, en el caso de Andrés Alpiste, nosotros pensamos, bueno, ¿cuáles son las posibles líneas de contra? Algo fue surgiendo de lo que venimos hablando y que le falta un ascenso para poder tener el máximo cargo que él quiere. Además que desechó líneas de investigación y que todo lo condujo al piste.
que justamente esto, que cuando le tocó la puerta al piste lo atendió al tío y que después cuando vino el piste le explicó que le habían robado el auto y le mostró la denuncia, o le dijo que le habían robado el auto y que había hecho una denuncia. Bueno, tal vez el contra solo se aboque a esos temas, por ejemplo, o que incluso, dice, si bien encontró el buzo azul no tenía huellas o no tenía, digamos, o, por ejemplo, vio las cámaras de seguridad, pero no se puede determinar con precisión quiénes eran, ni características físicas de ningún tipo, que estaba borroneado. Bueno, estos son los déficits de la investigación o los déficits de la prueba de cargo, que en el contexto que estamos viendo, si fuéramos defensores, en este caso, si nosotros le haríamos el contraexamen al investigador, justamente nuestra tarea, ¿cuál es? Que el jurado no le crea a este testigo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, demostrando que hay inconsistencias, contradicciones o que hay imprecisiones o que la prueba que existe no es contundente para incriminar al imputado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero entonces dijimos, esa es la razón por la cual el contraexamen es eminentemente temático, ¿sí? La diferencia que tiene el contra también con el examen directo es el ritmo. Es decir, el contraexamen es él el que pone digamos, el que acorrala el testigo, el que, bueno, acá voy a preguntar lo relevante. Seguramente el testigo se va a querer justificar, entonces la tarea del litigante es que el testigo no se nos escape y que nosotros podemos preguntarle lo que nosotros necesitamos para la teoría del caso y terminar nuestro contraexamen cuando nosotros consideremos, no cuando lo considere el testigo, ¿sí? También nos va a servir para impugnar al testigo o para desacreditar las proposiciones fácticas. Por ejemplo, la impugnación del testigo, ¿cuál sería? En el caso que estamos viendo, un poco ya lo mencioné, pero que justamente necesita que vaya todo bien para poder ascender. Entonces, como, ¿qué es lo que tiene el testigo ahí? Un interés. ¿En qué? En el éxito de la investigación, pero no porque se haga justicia, sino porque de no tenerlo no tendría lo que él querría, ¿sí? También otra cuestión es desacreditar las proposiciones fácticas. ¿Las proposiciones fácticas de quién? De la contraria. Entonces dijimos, si las proposiciones fácticas de la acusación consisten en que el hecho lo cometió, en el caso Andrés Alpiste, que en el caso lo cometió Andrés Alpiste en connivencia con otro autor, que para eso usó su auto particular, que luego de eso le sacó las pertenencias, o sea, el monto de dinero, lo ató con precintos a la víctima y después lo dejó abandonado. Estas son, digamos, las proposiciones fácticas más importantes que tiene la acusación. Mi tarea como defensor y como, digamos, para realizar el contraexamen va a consistir en desacreditar todas esas proposiciones fácticas o algunas de ellas, ¿sí? Entonces, tal vez, por ejemplo, si yo quiero desacreditar que las cámaras no acreditan no señalan a nadie en particular, una buena línea de contra, por eso es temático, va a estar orientada en decir todo lo que no vio, todo lo que no pudo ver, ¿no? Entonces, en este sentido, uno podría formular la pregunta, bueno, señor testigo, el investigador Lino, quiero hacerle unas preguntas en relación a las cámaras que usted dio. Le acaba de referir a la fiscalía que luego de entrevistarse con la víctima, revisó esas cámaras de seguridad, ¿cierto? O sea, cuando haga esa pregunta se contesta con sí o con no. Sí, al revisar esas cámaras usted vio toda una secuencia de dos sujetos que acorralaban a un hombre y lo metían en un auto. ¿Esto es así? Sí. Y al respecto a estas cámaras, no eran de la mejor calidad, no. ¿No se le veía la cara a estas personas? No. ¿Se le veía el color de pelo? ¿Se le veían los ojos, la forma de los rastros físicos? O sea, pregunto así porque la respuesta tiende a ser que el testigo, si es fiel a lo que, digamos, dice el relato, no podría mentir porque está obligado a decir verdad. Entonces, la idea es preguntarle justamente lo que yo necesito que él me diga. Entonces yo le digo, ¿usted vio la cara? No, no le vi la cara. ¿Usted vio el color de pelo? No, no se lo vi. ¿Usted sabe cómo era la forma de sus ojos, la forma de la nariz, la forma de la boca? No. Y además, esta persona que usted vio, las dos estaban encapuchadas, ¿cierto? Sí, tenían ropas oscuras. Sí.
Bueno, entonces, todas estas líneas de preguntas que se contestan con sí o con no, lo que intentan desacreditar es que, si bien es cierto que intervinieron dos sujetos que llevaron a Andrés Alpista al interior, perdón, llevaron a la víctima al interior de un auto, lo cierto es que la conclusión, ¿cuál sería? Que no se puede determinar a ciencia cierta quiénes son esas personas que figuran en ese video que él vio, ¿sí? Entonces, con ese bloque de información, con esa línea de contraexamen, yo la voy a hacer para que con una finalidad. ¿Cuál es? Que además de producirlo en la etapa de contra, después en los alegatos de clausura, yo lo que voy a decir es, hay duda. La fiscalía no puede afirmar con contundencia que el autor del hecho es Andrés Alpiste porque les trajo unas cámaras de seguridad en donde no se le ve la cara, no se le ve ningún rasgo físico ni nada que se indique a Andrés como autor del hecho. Bien, y que lo único que hay es un auto rojo con el número de patente y alguien con buzo azul. El buzo azul, bueno, esto obviamente va a surgir de varios contras, ¿no? Pero que el buzo azul, lo que habíamos trabajado nosotros o habíamos charlado antes, es que era algo bastante común, ¿no? Y que además no tenía huellas de nadie, digamos. Lo mismo con el auto. Bueno, Andrés le dio una explicación en el juicio acerca de esto pensando en los alegatos de clausura, ¿no? ¿Cuál va a ser el alegato de clausura del defensor? Bueno, Andrés Alpiste les dio una explicación de que el día anterior al hecho le habían robado el auto, que hizo la denuncia. Entonces, que el investigador haya visto un auto con el número de patente CLP 017 no incrimina directamente a Andrés Alpiste porque él les dijo que le robaron el auto. Y al final, si ustedes tuviesen dudas, ustedes tienen el deber de absolver al imputado. Bien, esto, digamos, ¿por qué se los digo? Porque en realidad el contra va construyendo información tendiente con una finalidad, a impugnar el testigo, por un lado, y o desacreditar las proposiciones fácticas. Obviamente, también nos va a pasar que nosotros, ahora la vamos a ver cuando veamos la próxima diapositiva, que nosotros vamos a tener que tomar decisiones cuando hacemos el contra, ¿no? ¿Con qué finalidad lo hacemos? Si no podemos cumplir ninguna de las finalidades, la idea sería no hacer ningún contraexamen, ¿sí? Bien, esto sería las principales diferencias entre una actividad y otra, es decir, entre el examen directo y el contra. Bien, esto como recomendaciones del contraexamen es que es el abogado quien tiene que mantener el control y dominio del testigo, ¿sí? Por eso una manera de mantener el control sobre el testigo es no hacerle preguntas abiertas, porque las preguntas abiertas, por ejemplo, ¿qué hizo usted después? Eso le abre la puerta al testigo para que pueda explayarse de cuanto quiere. Entonces, el que pregunta mal somos nosotros, los abogados, cuando al contra le hacemos una pregunta abierta del que no sabemos qué va a decir o que amerita que él se explaye lo más que pueda y que encima nos va a perjudicar porque ¿qué pasa? Muchas veces los testigos cambian de tema o profundizan demasiado en temas que no son relevantes para lo que nosotros queremos desacreditar y al final nos terminan perjudicando. Entonces, tengo que buscar la manera de cómo preguntarle cerrado. En vez de preguntarle qué fue lo que le dijo María, la pregunta es, si yo ya sé la respuesta, porque eso está en las declaraciones anteriores, la pregunta sería y María le dijo que quería terminar la relación, ¿cierto? Sí. Y luego de eso, ella le dijo que no quería salir más con usted. Y que por ese motivo, y que además no iban a verse nunca más. Esto es así. Bueno, entonces, en vez de preguntarle por la pregunta abierta de qué fue lo que le dijo tal testigo, si yo ya conozco esa información, digamos que surge de la propia declaración del testigo, la idea sería hacerle la pregunta sugestiva. También está el tema de que las preguntas sugestivas deben ser secuenciales, es decir, yo tengo que tener una línea de trabajo. Bien, si mi línea de trabajo es desacreditar primero el testimonio y luego las proposiciones fácticas, todas las líneas de preguntas tienen que estar destinadas primero a agotar la desacreditación del testigo, ¿sí? No puedo ir a hacerle una pregunta para desacreditar el testimonio y luego pasar a otro bloque de información. Es decir, tengo que agotar ese tema dentro de ese bloque temático. Si yo quiero decir, en el caso de Andrés Alpiste, ¿no? que el investigador no agotó todas las vías de investigación, bueno, yo tengo que demostrar de qué manera no agotó las vías de investigación. Por ejemplo, Andrés Alpiste le dijo que le habían robado el auto y además de eso que hizo la denuncia.
y que esa información no la cotejó en la causa, o sea, no la investigó. Bien, entonces todas esas preguntas van a tender a demostrar que el policía actuó con sesgos, si se quiere, o que tuvo una intervención en el procedimiento que estuvo unidireccionada a incriminar a Andrés Alpiste y no agotó otras líneas investigativas. También está esto de que nunca se pregunta por conclusiones, es decir, nosotros tenemos que diferenciar lo que son afirmaciones de conclusiones. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, algo que se vea más porque encima estoy a contraluz, ahí está. Esto que tengo en la mano es de color rosa, ¿cierto? Entonces, ahí es una afirmación. ¿Por qué es una afirmación? Porque puede ser verdadero o falso. ¿Es rosa o no es rosa? Bueno, en este caso es más tirando a un color medio flúor, ¿no? Medio fuerte, pero es rosa de lo que se ve. Bien. Ahora, si yo le pregunto, esto a usted le pareció feo, ¿cierto? ¿O a usted le pareció lindo? Ahí yo estoy preguntando por una conclusión. Bien. Entonces, es importante que nosotros empecemos a trabajar cómo desarmar afirmaciones, cómo separar, quiero decir, afirmaciones de conclusiones, ¿sí? Va a depender de cada caso concreto, pero eh, supongamos que tenemos un caso de violencia de género, ¿no? ¿Cómo pruebo yo que hay violencia o que no hay violencia de género? Bien, por ejemplo, en ese tipo de casos tan delicados, podemos pensar, bueno, varias cuestiones, acreditar o desacreditar. Si yo soy fiscal, lo que yo voy a intentar hacer es acreditar con mi testigo, ¿no? Supongamos una víctima que sufre en manos de un hombre, por ejemplo, que un hombre mató a una mujer por cuestiones de celos, ¿sí? Y quiero acreditar, por ejemplo, la figura del 80, inciso séptimo, ¿sí? La violencia de género. Recuerden que la uno es por el vínculo, por la relación de pareja. La violencia de género está en el 11, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo tendría que acreditar es en qué consiste esa violencia de género. Por ejemplo, podría ser, bueno, que supongamos que yo ya tengo a varios testigos dentro de mis testimonios de cargo como fiscal que daban cuenta de cómo era el comportamiento del acusado. Es decir, que la celaba todo el tiempo. Me entrevisté con amigas de la víctima que refirieron cómo era el imputado durante la relación. Bueno, ¿cómo era? Y era bastante controlador, no la dejaba salir, queríamos ir a bailar y siempre la llamaba todo el tiempo, o por ahí de la nada se aparecía en el boliche, o por ahí le decía que no se juntara con nosotras. Bueno, ese gran aspecto que trabaja el fiscal, por ejemplo, en este caso que estamos hablando ahora, ¿de qué va a dar cuenta? De que hay una suerte de dominio, si se quiere, de un hombre respecto a una mujer en donde le va haciendo restricciones, ¿sí? En sus lazos sociales, familiares o de amistades, ¿no? Entonces, ahí lo que la fiscalía quiere probar es que hay una relación asimétrica de poder respecto a un hombre y una mujer. Entonces, fiscal no puede decir hubo violencia de género, porque eso es una conclusión. Lo que tiene que acreditar en el juicio con sus testigos de cargo, es decir, con los exámenes directos, es toda esta secuencia de dominación, ¿no? Que se materializa en hechos. ¿Sí? En alguno de estos que estamos viendo. Esto de que no la deja salir, que es celoso y demás. Ahora, desde el lado de la defensa, ¿cómo controvertir eso? ¿No? Que es un aspecto bastante difícil. ¿Por qué? Porque nosotros desde la defensa tenemos ciertas limitaciones. Si bien nosotros en un caso así, defenderíamos al imputado, bueno, hay distintas cuestiones que nuestra normativa no estaría permitiendo que le preguntáramos, ¿no? Pero, por ejemplo, una línea que suelen hacer los defensores cuando se plantea un caso de violencia de género es que nadie más, aparte de la víctima, pudo dar cuenta de que era una persona celosa. Solo está el relato de la víctima, por ejemplo, o las exparejas del imputado, por ejemplo, yo las cito a declarar y todas ellas hablan muy bien del imputado y nadie refiere hechos de violencia y que en sus relaciones anteriores siempre fue una persona amable, servicial, siempre las dejó salir, entonces eso sería prueba de descargo, ¿sí?
Después vamos a ver si con eso le alcanza. Pero en definitiva, ambas teorías van construyendo o destruyendo esa conclusión. La fiscalía hay violencia de género. Desde el lado de la defensa no hay violencia de género porque esta misma persona en secuencias o relaciones que tuvo en su pasado con otras mujeres se desempeñó de otra manera y no hay ningún otro dato que lo ubique a esta persona como violento, por ejemplo. ¿Son casos difíciles de violencia de género? Por supuesto, lo son. Pero, digamos, eso simplemente por decir, bueno, ¿cómo es que no se pregunta por conclusiones? ¿Sí? Eh, lo mismo sería si yo quisiera decir algún concepto jurídico, ¿no? Por ejemplo, el de alevosía, ¿no? O el de ensañamiento. ¿Viste? Yo no le puedo preguntar, usted lo acuchilló con ensañamiento, no se lo puedo preguntar directamente. ¿Por qué? Porque el ensañamiento es un término jurídico, entonces yo qué tengo que acreditar con la prueba. Y que la intención del imputado era causarle mayor dolor que el necesario. ¿Cómo lo voy a probar? Por ejemplo, y con la cantidad de heridas que le hizo, si se puede determinar, por ejemplo, con alguna prueba pericial el tiempo de sobrevida de esa persona antes de morir, si fue torturada, si no fue torturada, o sea, no tortura en términos de delito de tortura, sino en cuanto a heridas en el cuerpo o agresiones de tipo psicológicas, ¿no? Ahí ya me fui un poco por las ramas, pero la idea sería es que nosotros tenemos la carga de probar y de desacreditar conclusiones. Bien, eso en cuanto a los testigos comunes, pero ustedes recuerden que los peritos y los testigos expertos, nosotros sí le podemos preguntar con conclusiones y ahora vamos a ver de qué manera los vamos a desacreditar. Ahora eso lo vamos a dejar aparte. También decirle que las preguntas que yo le voy a hacer en el contexto de un contraexamen a un testigo que no me es amigable, van a ser siempre relativas a contextos de los que yo sé la respuesta. Es decir, nosotros, ¿qué tenemos? En nuestro sistema bonaerense, lo que tenemos es, durante la investigación penal preparatoria, el fiscal va recolectando información. Entonces, si se entrevista con determinado testigo, tiene la obligación de que eso quede constancia en el expediente. ¿Cómo lo hace? Bueno, queda por escrito la fecha en la que fue citado, quién lo entrevistó, cuáles fueron las preguntas que se le hizo, y tiene que estar la firma de todos los intervinientes, del testigo, y de la persona que le tomó la declaración. Bueno, en esa oportunidad, si es el testigo de que declaró una sola vez y después recién lo hace en el juicio oral, yo el material que voy a tener como contraparte, o sea, en mi rol de defensor, yo voy a tener por lo menos algo que dijo antes este testigo en la etapa de instrucción, ¿sí? Que igualmente lo que va a valer es lo que dice en el juicio oral, eso ya lo sabemos, en el sistema acusatorio es así, va a valer lo que dice el juicio oral. Pero ¿qué pasa? Yo lo que le voy a preguntar en el juicio oral, en el contexto de un contraexamen, van a ser todas temáticas de los que yo sé la respuesta, ¿sí? ¿Cómo voy a saber la respuesta? Y porque está escrito en esa declaración previa. Entonces yo eso me la voy a estudiar, le voy a organizar toda esa información y le voy a hacer preguntas temáticas. Entonces, si yo eh, esto de decir, solo preguntar en caso de que sepa la respuesta y que el testigo me va a dar, no ir de pesca, supongamos que el testigo dijo que vio salir una persona vistiendo una gorra negra y una campera roja, ¿no? Bueno, eso lo dijo en la instrucción. Entonces, ahora en el debate, seguramente la parte que lo propuso va a tratar de acreditar las proposiciones que puedan así indicar un posible autor. Entonces, si yo lo que quiero desacreditar es que lo único que puede recordar ese testigo es la gorra negra y la campera roja, yo le voy a preguntar por esos elementos y no por otra cosa de la que no sepa. Por ejemplo, si en su declaración previa no dice de qué color era el pantalón, y yo se lo pregunto, más allá de si es importante o no es importante, pero supongamos que yo se lo pregunto y el testigo anteriormente nunca antes había expedido sobre eso, mi tarea como litigante sería incorrecta porque yo le estoy preguntando por cosas de las que no sé la respuesta.
porque no tengo nada, o sea, no tengo control sobre eso. Pero el problema es que yo ahí estoy preguntando mal, erróneamente, sobre cosas de las que no tengo control, de las que no sé y de que no sé cuál va a ser la respuesta que me va a poder dar. Entonces, en ese sentido, las declaraciones previas de los testigos, del imputado y de las víctimas se torna relevante porque me permite tener un panorama previo de qué fue lo que dijo esa persona antes, ¿sí? Y qué es lo que está diciendo ahora. Ahora, ¿qué me va a pasar también? También me va a pasar, y esto también para que lo piensen, digamos, en el caso de que les toque un juicio oral por jurados también, ¿qué es lo que va a suceder? Que muchas veces el imputado declara en la instrucción, pero luego en el debate no declara, decide no declarar. Bueno, en ese caso, por eso también se los aclaro, si se da el caso de que el imputado declara en la instrucción, pero no declara ahora en el juicio oral, yo no le podría preguntar nada. ¿Bien? Es su derecho. Puede guardar silencio, puede no contestar preguntas porque es su derecho. Entonces, también la idea es, si yo me encuentro con ese tipo de situación, no le voy a poder sacar la declaración previa porque no declaró. Entonces, la tarea que voy a tener ahí es, bueno, con el resto de la prueba disponible, ¿qué puedo sacar de ahí que me sirva para desacreditar las proposiciones fácticas o desacreditar el testimonio de alguien en concreto? ¿Sí? Em, Esto tómenlo como guías, obviamente el tema de contra no es para una sola clase, este es como un pantallazo general, como para que vayan viendo, que igualmente si van teniendo dudas, como siempre, me interrumpen, hacen la pregunta y la evacuamos. Yo porque si no vamos a avanzar demasiado y no quiero atosigarlos con tanta información. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces, a ver si puedo correr esto. Bien, bueno, acá lo que el título dice es que el contraexamen es una cuestión estratégica. Bueno, ¿por qué es una cuestión estratégica? Por algo que yo les anticipé antes. Antes de hacer un contraexamen, todo litigante tiene que evaluar si es conveniente o no es conveniente contraexaminar. ¿Cómo voy a saber si me conviene o no? La idea está en determinar si puedo cumplir con alguno de estos dos objetivos, estos objetivos. Si me sirve para acreditar o si me sirve para desacreditar. Vamos con el primero. Cuando decimos acreditación, nos estamos refiriendo a poder acreditar afirmaciones que permitan confirmar nuestra historia. Bien. ¿Cómo sería esto? Supongamos que eh, el testigo contiene información dentro de su relato que nos puede servir a nuestra teoría del caso. Bien. Eh, a ver, me gustaría poder trabajar un caso que no tenga, que no sea el del juicio, así ustedes, así no los ayude demasiado. Pero bueno, pensemos en esto. Supongamos que lo que está en juego es un caso de legítima defensa. La fiscalía va por homicidio y la defensa va por legítima defensa, que en realidad, lo que en ese caso concreto, no está controvertido el hecho, sino si estaban dadas las condiciones para que proceda la causa de justificación. Vieron que la causa de justificación es una cuestión jurídica, pero que tiene que tener correlato en lo fáctico. Entonces, supongamos que yo tengo un testigo directo de la acusación que ve el momento exacto en que el imputado acusado de homicidio le da una puñalada a la víctima. Bien, con ese fragmento, la fiscalía lo que va a intentar probar es que existió un homicidio. Bien, Eh, ahora, a ese mismo testigo yo tengo que evaluar si me conviene o no contraexaminarlo. Cómo me doy cuenta? Bueno, si de su relato contiene afirmaciones, ¿sí?, que me permitan probar una parte de nuestra historia. Por ejemplo, un caso de hombre contra hombre, ya sacamos de acá el contexto de violencia de género. Supongamos de un hombre contra un hombre, ¿no?
tenemos a este testigo que ve cómo Juan le da un cuchillazo a Pedro, ¿sí? Entonces, a ese mismo testigo le hago toda una línea de contra. Le empiezo a preguntar, bueno, ahora quiero preguntarle sobre el momento en que usted ve la pelea entre Juan y Pedro. Quiero preguntarle sobre la relación previa que tenían ellos dos. Sí, bueno, entonces supongamos que hay un contexto en el que eh, la que termina siendo víctima venía amenazando al imputado de que algo malo le iba a pasar. Bien, supongamos tengamos ese contexto presente. Entonces, ¿qué es lo que voy a pretender acreditar? Bueno, que en realidad, si bien es cierto que el imputado lo acuchilló, por decir algo, no fue, él no agredió previamente, fue agredido, ¿sí? Es decir, supongamos que en este contexto, o en el caso, a ver, ¿cómo pensar un caso más fáctico? No me acuerdo de todos los que vimos, a ver alguno que ustedes les, porque si no les hablo muy abstracto y yo lo que quiero es ponerles un ejemplo como hago siempre. Pero supongamos que yo tengo dentro de este contexto, tengo un testigo que puede afirmar, ¿sí? Que entre la víctima y el victimario existía una relación conflictiva. Bien, por ejemplo, esto que por ahí puede llegar a pasar es que cuando una pareja se separa, o sea, la mujer cuando adquiere una nueva pareja, hombre, el ex, por ejemplo, no lo acepta, ¿no? Entonces el ex empieza primero a hostigar a su expareja y luego empieza a hostigar a esta nueva pareja, ¿no? Entonces ahí se trenzaría, ¿no? Se daría esta lucha entre estos dos hombres sobre ese amor de una mujer que ya está, que ahora está en otra pareja, ¿sí? Entonces, Ujú. supongamos que en este contexto, la persona que fue, la mujer que rompió la relación, esta expareja, se queda con resentimiento por esta nueva relación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, puede suceder que este sujeto que se peleó no acepte esa separación y empiece a hostigar a su exmujer, la empiece a seguir, o que incluso cada vez que se cruce a la nueva pareja de quien era su novia, le empieza a decir, bueno, cuando te veo, guardate porque te voy a matar. Supongamos que le profiere amenazas y demás en contexto previo. Eso es un dato anterior. Y en el momento del hecho tenemos un testigo que ve cómo la nueva pareja le da un cuchillazo a la expareja de la víctima. Bien. Entonces, si nosotros tenemos un testigo que puede afirmar que hubo una provocación previa del que terminó resultando víctima, ahí lo que yo tengo por acreditado, ¿sí? Es que no es, la cuchillada no responde a una intención homicida, sino que responde a, digamos, una situación de defensa, donde previamente lo habían amenazado, no aceptaban la relación nueva, y que en cualquier momento algo mal iba a pasar. Bien, entonces, si de ese testimonio, que por un lado al fiscal le sirve porque permite acreditar que acuchilló a otra persona, si yo con ese mismo testimonio puedo acreditar que existía una relación eh, previa de confrontación o de, si se quiere, de amenazas, ahí yo lo que tengo es una línea potable de contraexamen, en tanto y en cuanto esa información surja de ese relato. Si justamente este testigo en la etapa de instrucción, cuando le fue preguntado en la etapa oportuna, dijo, bueno, sí, yo conocía tanto a la víctima como al imputado y también conocía a María, que era la pareja. Bueno, y entonces, en ese sentido, lo que yo tengo que evaluar es si hacerle el contra me va a permitir afirmar una parte de mi teoría del caso. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿No? Qué importante sería que ante la mínima amenaza hacer una denuncia para que eso quede como un resguardo, que normalmente no se hace. Claro, sí. Sí, la verdad es que, claro, o sea, también es esto, ¿no? De que muchas veces los delitos penales no se denuncian a tiempo y recién uno toma conocimiento cuando se les enlaza un hecho todavía más grave.
Entonces ahí que va a jugar la credibilidad del testimonio de este sujeto, ¿no? Que viene a decir, bueno, existió una relación confrontativa entre uno y otro, y solo tenemos ese relato. Entonces el juez va a tener que valorar si con eso le alcanza para decir hubo un homicidio o en realidad hubo un caso patente de legítima defensa, ¿no? Entonces ahí también va a estar en la tarea del litigante en cómo va a diseñar su línea de contra, y tal vez lo único que le interesa preguntarle a ese testigo sea solo ese extremo, sobre ese vínculo conflictivo entre víctima y victimario, ¿no? Lo mismo, eh, lo mismo, supongamos que en el caso de Andrés Alpice, supongamos que tal vez nuestra única línea de contra sea las cámaras no se ven, ¿no? No le demos importancia a nada más. Supongamos que en nuestra línea de trabajo acá hay duda, ¿no? Entonces, yo, a ver, uno puede plantear las defensas de distintos lugares, ¿no? Pues esto ya lo habíamos hablado, uno podría hacer duda razonable, otro pudo haber sido que estaba en otro lugar, bueno, eso lo van a ir diseñando ustedes. Pero supongamos que nuestra línea de trabajo, en el caso de Andrés Alpiste, es que las cámaras de seguridad no apuntan a nadie en concreto, no permiten ver la cara. Bueno, tal vez toda una línea de contra puede estar tranquilamente abocado a eso. ¿Cuál va a ser la teoría del caso de la defensa? Hay duda razonable. ¿Cómo lo voy a acreditar? Con el contraexamen. Entonces, esa línea de contra que permite afirmar nuestra historia, nuestra teoría del caso. Ese como para darle un contexto a lo que venimos charlando. Bien. Después tenemos como otro objetivo el de la desacreditación. El contra puede desacreditar al testigo o a su testimonio, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, evidenciando que el testigo miente o tiene un interés. Por ejemplo, en general, cuando, a ver, en general, en la mayoría de los casos, cuando viene una persona imputada, un hombre, por ejemplo, acusado de un robo, viene la madre al juicio oral y empieza a hablar de lo buen hijo que es, que nunca tuvo un problema, que lo crió de chiquito y de todos los esfuerzos que tuvo para desarrollar su vida, ¿no? Entonces, bueno, esa, digamos, es una prueba de, comillas, descargo, ¿sí? De la defensa, entonces, donde está ofreciendo a alguien que va a venir a hablar bien del imputado, ¿sí? Entonces, ahora nos paramos del otro lado. ¿Cuál va a ser la línea posible del contraexamen del fiscal? Que hay un interés. ¿Cuál es? Que es la madre. Es la madre del imputado, entonces no importa todo lo que dijo, pues es una madre, haría todo por el bienestar de su hijo, se tiene una buena relación, nunca tuvieron un problema, y además de todo eso depende económicamente de él, ¿no? Entonces es toda una línea de contra, que si el caso me lo permite, yo podría tranquilamente trabajar, ¿sí? Desde la óptica de la fiscalía, ¿no? O bien, en el caso de que se trate de un testigo, ¿sí? Que, ¿cómo decir? Puede tratarse de un testigo en el que anteriormente fue procesado por el delito de falso testimonio, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde nos sirve, porque ustedes saben que el término de antecedente penal es cuando nosotros tenemos una sentencia condenatoria firme. Entonces no alcanzaría solo con el procesamiento o con la imputación si todavía no hay una resolución firme. Tal vez sí, se pudo haber condenado a alguien por el delito de falso testimonio, pero todavía no está firme. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía está viable todo el carril impugnativo, ¿no? Entonces, supongamos que estamos ante un sujeto que no es la primera vez que declara en un juicio, que ya lo ha hecho antes y que en esa oportunidad lo investigaron por el delito de falso testimonio. No sabemos cómo terminó, pero se inició una investigación. Bueno, esa sería una línea posible de contra, ¿sí? Para poder que desacreditar la confiabilidad de ese testigo. Bien, porque está siendo investigado. Bien. Em, También está vinculado, por ejemplo, con otro tipo de intereses que tiene que ver con si hay una relación patrón-obrero, ¿no? Una relación de empleo entre uno y otro, ¿no? Supongamos que el que está acusado es el empleador
y el que está como imputado, quiero decir, y el que viene como testigo es el dependiente. Bueno, además de que viene a hablar bien de él, que es buena persona, si bien no tiene vínculo familiar, depende económicamente de él porque trabaja en esa fábrica y es el que le paga el sueldo y no tiene otro ingreso más que ese. Bueno, ahí claramente uno podría trabajar una posible línea de contra, ¿sí? ¿En qué sentido? Y que tal vez su declaración está viciada porque justamente declara en ese sentido porque le conviene, porque de no hacerlo se quedaría sin trabajo, ¿no? O por lo menos sugerirlo, ¿sí? Después, por otro lado, lo que podemos pensar como para realizar con una línea de contra es desacreditar el testimonio, o sea, dudas sobre la credibilidad. ¿Que esto en qué sentido lo decimos? Esto ya no tiene que ver concretamente con si miente o si tiene un interés, sino con las condiciones, por ejemplo, de percepción de los hechos. Por un lado, puede ser que estemos hablando de alguien que dice que escuchó todo, que escuchó los gritos de determinada casa y después cuando viene a juicio nos damos cuenta que es alguien que usa, por ejemplo, audífonos, pero que hay personas que tienen disminución auditiva, entonces para poder escuchar correctamente necesitan de este aparatito para poder reconocer las voces de los demás o cualquier otra cosa que se diga, ¿no? Entonces, esto por un lado, o personas, por ejemplo, como yo uso anteojos, cada vez pasan los años y veo un poco menos, entonces hay ese tipo de, digamos, poder saber, por ejemplo, las personas que tienen miopía o astigmatismo, pero muy severo, y tengan disminución visual, o las personas que tengan cataratas o que les cueste fijar la vista, o personas que por ahí han perdido un ojo y demás, bueno, tal vez se les dificulte poder ver con claridad lo que aconteció. O por ahí vieron todo, no tienen ningún tipo de disminución en ningún sentido, ni auditiva ni visual, pero todo lo que vieron lo vieron de noche y había poca iluminación en la vía pública. Bien, ¿eso por qué debilita el testimonio? Porque supongamos, a ver, no sé ustedes dónde viven, por ejemplo. ¿Viven todos en La Plata? Bien, bueno, a ver, yo también era de La Plata, bueno, señálenme actualmente un lugar que ustedes consideren que es muy oscuro, de noche, por ejemplo. Yo vivo en las afueras de La Plata, una zona rural y es muy oscura. Claro. Otro ejemplo, otro ejemplo, El bosque. ahí está, el bosque. Bien. Bueno, yo antes, cuando vivía en La Plata, vivía sola y vivía cerca de Plaza Moreno. No sé cómo estará ahora Plaza Moreno, pero Plaza Moreno, después de las 8 de la noche, no tenía luz, no le ponían luz. Ahora no sé si está un poco mejor, pero después de las 8 de la noche era una plaza pública, pero no se veía nada. Está toda Salvo iluminada ahora. está toda iluminada. Sí. Bien, qué lindo. Me encanta Plaza Moreno. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vimos varios ejemplos, ¿sí? De lugares en donde yo puedo decir, bueno, sí. Yo escuché gritos de una persona que le dijo, dame todo, te quemo, pero no le vi la cara, no sé qué tenía en la mano, tampoco sé qué fue lo que le llevó, no sé en qué dirección fue. Entonces, eso no quiere decir que el testigo mienta o tenga un interés, sino que las condiciones en las que pudo percibir los hechos no fueron las más adecuadas dentro de lo que las máximas de la experiencia indican, salvo que tenga los anteojos esos donde se puede ver en la oscuridad, ¿no? Hay lugares en donde, por ejemplo, una zona rural, no sé si le ha pasado, o incluso en la ruta, cuando ustedes toman la ruta 2 por ejemplo, de La Plata para Mar del Plata, de noche, ¿no? Salvo los lugares en donde empieza el ejido de la ciudad, donde hay una estación de servicio, no se ve nada. Entonces, imaginemos un hecho acontecido en ese lugar. No alcanza con que una persona esté cerca, si se da, no sé, 2, 3 de la mañana. Entonces, hay margen de duda. Entonces, en ese sentido, yo como litigante puedo pensar en si me sirve hacerle ese contra, ¿para qué? Para desacreditar algún aspecto de lo que declaró. Bien, por ejemplo, ¿cuál va a ser la línea de contra? Bueno, usted acaba de referir que vio el momento exacto en que Juana apuñaló a Pedro, ¿sí? Que usted escuchó cuando la frase que le dijo fulano a tal, ¿sí? Bien, ahora quiero preguntarle sobre las condiciones del lugar. Usted
Dijo que ese día era el 20 de marzo del 2025, sí, y era a las 11 de la noche, sí. Y además estaba lloviendo, sí. Y además no había nadie más aparte de usted y de esas dos personas. Sí, bueno, entonces con esa línea de preguntas, que obviamente puedo hacer muchos más si el caso lo amerita, que también va a depender de la cantidad de información que yo tenga. Bueno, con esas preguntas lo que yo quiero evidenciar es que era de noche, que llovía y que no había nadie más en ese lugar aparte de él. Entonces, si supongamos que es el único testigo que puede dar cuenta de ello, bueno. Ahí, si no hay nadie más, ahí hay que ver si, digamos, hay cierto margen de duda como para absolver o si con eso alcanza para condenar. Entonces, si mi línea de contra es desacreditar la posibilidad de que los hechos hayan ocurrido tal y cual lo describen, bueno, entonces es correcto que se haga el contraexamen, al menos en ese aspecto del relato, ¿sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Son menos Sí, 10. sí, sí, profe. Buenísimo. Bien. Entonces, para ir cerrando en relación a esta primer parte, ¿cuál es la finalidad del contraexamen? Podemos decir, bueno, lo que quiero evidenciar es que el testigo mintió, bien, o que tergiversó los hechos, ahora vamos a ver cómo, que exageró los hechos o que inventó información, ¿no? Entonces, el tema de, eh, supongamos que, bueno, el tema de la exageración, ¿no? ¿Cómo podría ser? Y puede ser esa. Bueno, vamos a pensar un caso, que en realidad fue un hecho, no sé si todavía hubo juicio oral, bueno, no voy a dar nombres, no importa, pero el tema era así, era un caso en una comisaría en donde una persona, un hombre que tenía problemas de consumo previo al momento del hecho, alquila un lugar en una zona de la costa, hace destrozos en el lugar en que se hospedaba, producto de esta ingesta de estupefacientes, y a partir de estos destrozos que hace, la policía se lo lleva por la fuerza y lo deja en la comisaría del lugar. ¿Mm? Luego esa persona aparece muerta en ese lugar de detención. Entonces se inicia toda una investigación. Entonces, la comisaría tiene distintos lugares, desde que uno ingresa hasta, digamos, o sea, las comisarías tienen lugares de alojamiento, de transición, antes de que son derivados a las cárceles o a los lugares digamos, del servicio penitenciario. Entonces, ¿qué sucede? Las comisarías está la mesa de entrada, la parte donde está el comisario, después quienes hacen los sumarios y después los calabozos, ¿sí? Entonces, acá en este caso concreto, lo que se discutía era, por un lado, los gritos que podría haber proferido la víctima del hecho, porque se trata de un caso en donde esta persona que había provocado destrozos en el hotel había sido llevado a la comisaría y aparecía muerto con signos de hipoxia. La hipoxia es la pérdida de oxígeno, que bueno, es común en los niños, en los recién nacidos, en los bebés, la causa de muerte, por ejemplo, cuando salen, digamos, por la vía vaginal, por ejemplo, cuando los bebés, por ejemplo, tienen el cordón umbilical alrededor del cuello es peligroso porque al salir con fuerza pueden ahogarse. Entonces, ¿cómo saber si una persona fue asfixiada, o sea, si murió por falta de aire, por algo que es muy básico, que es la coloración, que es de coloración azul? Entonces, esta persona fue encontrada hora después de haber sido detenida, de color azul, boca abajo y con algunas partes de su cuerpo quebradas, sin ningún tipo de explicación. Bien, entonces lo que se discutía era si esta persona, por los gritos que hacía, si pudo haber sido escuchada desde otros lugares. ¿Para qué? Para determinar las responsabilidades penales dentro de la comisaría, ¿no? Porque ellos, justamente, en este tipo de casos, la policía tiene posición de garante, ¿sí? Tiene que asegurar. Por eso, justamente, cuando alguien es detenido, lo primero que se hace es el reconocimiento médico legal, o en qué condiciones reciben esa persona, si está fracturado o no está fracturado, para justamente poder desligarse de cualquier tipo de responsabilidad.
Luego de ello, que se determinó, se ordenó una pericia auditiva, ¿m? Para poder determinar si el grito que se había hecho, supongamos, en esta esquina, si se podía haber escuchado desde al principio del inicio de la comisaría. ¿Bien? ¿Se entendió el concepto? O sea, en un mismo lugar, dos subzonas distintas, entonces lo que se quiere ver es una pericia de sonido acerca de si se pudo escuchar, si alguien más pudo haber socorrido, ¿sí? A esta otra persona que gritaba por ayuda. Bien, entonces, ¿cómo sería exagerado? Bueno, si el testigo dice, bueno, sí, yo escuché gritos tremendos de auxilio, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es, bueno, le voy a preguntar todo lo relevante. Ah, sí, se escuchaban los gritos, se escuchaban tal cosa. Bueno, bárbaro. Lo voy a dejar asentado, ¿no? O sea, quiero decir, lo voy a dejar evidenciado en el contexto del contraexamen. Supongamos que yo después le hago el contra al perito que hizo esa pericia auditiva y su conclusión es que no se puede determinar si se escuchaba o no. Si bien son dos contraexámenes diferentes a dos testigos diferentes, la conclusión ¿cuál va a ser? Que no es concluyente, que no se puede, que hay dudas, que no se puede determinar si lo que pasó en este extremo, si eso podía ser escuchado de este otro. Bien. Entonces, por eso también uno tiene que determinar qué es lo que quiere probar, si tal persona está exagerando o no está exagerando. Y en el caso de tergiversación de información, tiene que ver con, digamos, tiene que ver también con la recepción de información, ¿no? Es decir, tergiversar es darle otro sentido a lo que se afirma. Bien, supongamos que nosotros tenemos a un testigo que es zurdo. Bien, un testigo que es zurdo y que hace determinado movimiento con esa mano. Bien, y después tenemos a otro testigo, sí, o testigo experto, que se expide sobre las posibilidades de manejar una mano u otra, ¿no? Entonces dice, no, yo me entrevisté con este testigo, hice las pericias correspondientes y si bien me dijo que es zurdo, yo considero que escribe con la mano derecha, por ejemplo. Pero supongamos que eso no lo puede cotejar con ninguna base científica. Dice, no, yo estoy seguro porque conversé con él y demás. Bueno, el tergiversar es dar otra, digamos, confundir el resultado de determinada cuestión o darle otro sentido a lo que realmente se produjo. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando veamos alegatos de clausura. Un caso típico de pedir réplica es, en la lógica del sistema adversarial, una vez que termina de producirse la prueba, vienen los alegatos de clausura de la fiscalía y luego de la defensa. Si la defensa afirma en sus conclusiones cuestiones que no sucedieron en el juicio, por ejemplo esta, la que dice, bueno, el testigo dijo que no pudo ver con exactitud lo que pasó. Supongamos que esa es la afirmación de la defensa. Y durante el trayecto del debate en los juicios por jurado tiene que quedar audio grabado. Y si puede ser video filmado, mejor todavía, pero por lo menos tiene que estar en soporte audio. Si el fiscal estuvo atento al juicio, en lo que dijo cada testigo, y el testigo claramente dijo algo en sentido opuesto, ¿sí? El fiscal tranquilamente puede ejercer su derecho a réplica y decir, objeción, su señoría, voy a hacer uso de mi derecho a réplica porque el defensor acaba de afirmar algo que no ocurrió, le acaba de atribuir determinada afirmación a un testigo y eso no fue lo que ocurrió en el debate, el testigo dijo tal cosa. No supongamos que son aspectos relevantes, ¿eh? Bueno, eso por supuesto también tiene que quedar evidenciado para que el jurado, digamos, pueda resolver conforme a lo que efectivamente sucedió en el debate y no con el significado que le quieren asignar las partes. ¿Bien? Bueno, y todo esto, con esto ya vamos cerrando. Todos estos objetivos que se van fijando en el contra, ¿por qué son importantes? Por algo que nosotros venimos trabajando hace varias clases, que solo se puede valorar la información que se produce en el debate. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo tres testigos para hacerle contraexamen
y solamente decido hacerle un contra a dos de ellos y al resto no, yo después no podría, ¿sí?, valorar aspectos en donde el testigo no se expidió, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión lógica que tiene el tema de la prueba. Vieron que nosotros cuando vemos el juicio oral tenemos acusación, prueba, defensa y sentencia. ¿Sí? Esa es la lógica, y lo dice la Corte también de Nación, en Tariferio, Mostacho y toda la línea jurisprudencial. ¿Esto qué significa? Que la acusación tiene el deber de, digamos, de acusar por un hecho y luego de aportar la prueba. Esto sería prueba de cargo, ¿sí? Entonces, la prueba de cargo es el relato, el examen directo del testigo, por ejemplo, que puede llegar a corroborar su hipótesis de acusación. Si la defensa opta por no hacerle contra, esos hechos están por acreditados. O sea, el defensor perdió su oportunidad para desacreditarlo, o su testimonio, o condiciones de percepción, credibilidad que habíamos visto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Bien, que si yo no desacredito esas proposiciones fácticas, ¿sí?, después no puedo, en los alegatos de clausura, pretender afirmarlas, ¿sí?, como para controvertirlas. ¿Por qué? Porque yo no lo hice. Bien. Es decir, esto se va a ver más claro en los peritos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo sé que el perito usado por la fiscalía usó un sistema que está en desuso, ¿sí? No alcanza con que yo lo diga en los alegatos de clausura y nada más, sino que yo tengo que haber contraexaminado a ese perito y dejar claro que había otros métodos para aplicar en ese caso concreto y sin embargo optó por aplicar el método que estaba en desuso. Si yo hago eso, recién ahí lo puedo valorar y afirmar eso que aconteció en el juicio. Si no le hice el contraexamen, no puedo afirmar conclusiones porque no lo probé en el juicio oral. Bien, bueno, esta fue una clase bastante extensa. A mí me pareció extensa, no sé. Espero que se haya entendido, que sea alguna parte de esto, porque yo sé que Contra es bastante, tiene su complejidad, pero bueno, esto sería como una primera aproximación. Yo lo que les propongo la clase que viene es vamos a seguir viendo Contra, vamos a ver algunos videos de Contras, tanto de testigos comunes como de expertos y de peritos, y para que ustedes puedan ir identificando los distintos objetivos de los que estuvimos hablando y para, bueno, para que alguno de ellos les sirva a los efectos del juicio oral. ¿Sí? Obviamente, después tendría que mirar, creo que Juan había compartido un video de Contra, yo todavía no lo vi, ahora después lo voy a mirar a ver si nos sirve para el caso, y cosa de que ustedes puedan ir viendo cómo poder trabajar con líneas de contraexamen, ¿sí? De cómo abordarlas, cómo llevarlas adelante, ¿sí? Así que bueno, em, se hizo re Perdón, extenso. le hago una Sí, pregunta, profe. sí. La fiscalía con respecto al caso Morales, ¿ya planteó su teoría? El jueves tenemos que O sea, presentarlo, la semana que Claro, ah, viene. sí. formidable. Sí, sí, Perdón, sí. no sabía la fecha, gracias. No, por favor. Bien, ya me había olvidado. Bueno, eso, la idea es que podamos respetar los tiempos, cosa de que la Sí, sí, defensa pueda preparar su sí, teoría sí. del caso, ¿sí? Cualquier duda igual estoy a disposición, no solo para el caso de Manuela González, sino también para Contra. Yo después, Perfecto. como siempre, les voy a compartir el PowerPoint y por ahí para la semana que viene les voy a seleccionar algunos videos, algunos para que ustedes puedan ver previamente y otros para poder debatir en clase para poder seguir avanzando con este tema. Luego sí Mm, tendríamos que ir viendo más temas, lo máximo que podamos, como para llegar cómodos al primero, ¿sí? perfecto. Mm, Pero bueno, la lógica es, ya que empezamos con Contra, la idea es, bueno, nos quedamos con el testimonio de, acá en el caso de Andrés Alpiste, del investigador, y ahora vayamos pensando en las líneas de Contra también. mm, ¿Sí? En las líneas de contra, o sea que ahora todos volvemos a ser defensores, ¿sí? Bueno, recién lo que hicimos, como hay alguno que se conectó más tarde, al principio de la clase hicimos un examen directo como si el investigador fuera, o sea, es testigo de la fiscalía, entonces no, como si nuestro rol fuera de fiscales. Entonces los aspectos que sí o sí tienen que salir. Ahora lo que yo les propongo es
Como hoy empezamos a ver contra, lo que tenemos que empezar a trabajar es cuáles serían las líneas de contra que le haríamos a ese testigo en nuestro rol de defensores. ¿Sí? Vayan viendo lo del caso, a ver si les resuena con algo que vimos hoy, cuáles podrían ser las líneas, yo algunas les mencioné, pero bueno, como para tener algún momento de práctica, ¿sí? Bueno, les agradezco a todos por estar del otro lado, a disposición como siempre, que tengan buen fin de semana.